Cuando hablamos de primeros auxilios, nos referimos a las técnicas y procedimientos de carácter inmediato que recibe una persona víctima de un accidente o de una enfermedad repentina hasta que lleguen los servicios sanitarios de urgencias. Según diferentes estudios, más de la mitad de las muertes por accidente se producen en los instantes siguientes al accidente. Es por esto que la vida de la persona accidentada depende de lo que se haga o se deje de hacer hasta que lleguen los servicios sanitarios de urgencias. Saber conservar la vida de la persona, evitar complicaciones mayores, ayudar a la recuperación y saber cómo y cuándo saber hacer las cosas nos ayuda a mantener la tranquilidad ante situaciones extremas. Una formación adecuada en primeros auxilios es necesaria en nuestros puestos de trabajo y en nuestra sociedad, pudiendo salvar un gran número de vidas. Los primeros auxilios son las técnicas y procedimientos de carácter inmediato que recibe una persona víctima de un accidente o de una enfermedad repentina hasta que lleguen los servicios sanitarios de urgencias. Emergencia sanitaria es la situación que implica actuar de forma rápida como consecuencia de un accidente o situación grave que pone en peligro la vida de una o varias personas. Principalmente se debe proteger al propio socorrista y al accidentado, eliminando los peligros que aún existan, apartando al accidentado de zonas de riesgo y señalizando el lugar del accidente. Antes de realizar cualquier actuación, hay que realizar una valoración del entorno para detectar los posibles riesgos que nos puedan afectar a nosotros mismos y a la persona accidentada. Tomar medidas de autoprotección, como colocarnos guantes y evitar riesgos adicionales, como desconectar la electricidad en el caso de un accidente por descarga eléctrica. Como norma general, no debe moverse a un accidentado. Sin embargo, si existe riesgo de que se puedan producir más daños, la evacuación se impone, pese a los riesgos que ello conlleve. La más importante es la protección del propio socorrista y del accidentado, eliminando los peligros que aún existan. En cuanto a avisar, lo más importante siempre que podamos es llamar al teléfono 112, indicando el lugar y la localización del accidente, cómo se ha producido, el número de heridos y la gravedad de estos, y si hay o no peligros añadidos. Es importante tener un listado de teléfonos de urgencias adaptado a cada empresa y que sea de utilidad delante de situaciones de emergencia para no perder un tiempo imprescindible. Ante cualquier duda, siempre recordar el teléfono general de emergencias, que es el 112. Una vez que se contacta con la persona que recibe la llamada, se tiene que informar de la localización exacta del lugar del accidente, dirección, calle, número y cualquier referencia que pueda servir a los equipos sanitarios de urgencia para localizar exactamente el lugar. Informar del número de personas involucradas en el accidente, lesiones y síntomas que presenten, así como las características especiales de los accidentados, como podría ser una mujer embarazada o una persona con algún tipo de disminución. De la misma manera, se debe tener en cuenta el tipo de accidente y las características que lo enmarcan, como podría ser un riesgo de incendio, explosión, productos tóxicos, etc. De la información que nosotros demos dependerán los recursos humanos y materiales que acudan posteriormente. Por todo ello, es de vital importancia asegurarse de que la información ha sido bien recibida, siendo nosotros los últimos en colgar el teléfono. Siempre que podamos tenemos que llamar al teléfono 112. Lo más importante es actuar con calma y serenidad y evaluar el estado de la víctima para determinar posibles lesiones. Si la víctima está consciente, lo primero que se debe hacer es tranquilizarla y comunicarle que la ayuda está en camino. Se debe hablar con ella aunque ésta parezca no atender a nuestras palabras. En el caso de múltiples accidentados, se tiene que realizar una valoración para determinar qué accidentado tiene prioridad. Se atenderán de forma prioritaria a los lesionados graves con riesgo de parada cardiorrespiratoria. A continuación, hemorragias graves o politraumatismos y, posteriormente, aquellos accidentados que tengan fracturas, heridas o quemaduras.
Si la víctima está consciente, tenemos que tranquilizarla y comunicarle que la ayuda está en camino. En el caso de varios accidentados, tenemos que evaluar el estado de cada uno para determinar la prioridad de actuación. Para poder determinar las posibles lesiones de una persona accidentada, deberemos realizar una exploración física. Inicialmente, tenemos que identificar aquellas situaciones que supongan una amenaza para la vida de la persona, mediante el reconocimiento de los signos vitales, la consciencia y la respiración. Como norma general, se explora en primer lugar la consciencia y a continuación la respiración. Para saber si una persona accidentada está consciente, hay que preguntarle sobre lo ocurrido. Si no obtenemos respuesta, lo estimularemos ligeramente tocándole en la espalda o con un ligero pellizco en la cara para observar las posibles reacciones. Si persiste la falta de respuesta, significa que el estado de inconsciencia está declarado. Se procede entonces a comprobar la respiración. Para saber si respira, hay que utilizar la vista, el oído y el tacto. Ver, oír y sentir. Para ello, acercamos la cara a la boca del accidentado mirando siempre hacia su tórax para detectar movimientos respiratorios, escuchar la salida del aire y sentir el calor del aire expirado. Si la persona respira, el corazón late seguro, por lo que detendremos la exploración de signos vitales, asegurándonos que la respiración se mantiene. Si se trata de una persona con traumatismos, no la moveremos hasta que lleguen los servicios sanitarios de urgencia. En los demás casos, la colocaremos en posición lateral de seguridad, cambiándola de lado cada media hora. Con esta posición, controlaremos los vómitos y evitaremos la caída de la lengua hacia atrás. Si la persona no respira, es cuando se debe aplicar el método que desarrollaremos posteriormente, la RCP. Las maniobras de reanimación cardiopulmonar las realizaremos cuando la persona esté inconsciente y no respire. Colocaremos a la persona sobre una superficie dura, le abriremos la vía aérea mediante la maniobra frente-mentón, asegurándonos de que no haya ningún cuerpo extraño, e iniciaremos una secuencia de 30 compresiones torácicas seguidas de 2 insuflaciones. Estas maniobras las detendremos cuando la persona recupere la circulación y la respiración, cuando llegue el personal sanitario de urgencias o por propio agotamiento del socorrista. El paro cardiorrespiratorio es la interrupción brusca y potencialmente reversible de la respiración y de la circulación. Puede estar producido por un paro cardíaco o respiratorio. El paro cardíaco puede estar ocasionado por un fallo primario del corazón o como consecuencia de lesiones graves en otros órganos del organismo. El paro respiratorio puede tener causas neurológicas, musculares o mecánicas y provoca que no llegue aporte de oxígeno al cerebro, produciendo la inconsciencia del accidentado. Recientes estudios han demostrado que la mitad de los fallecimientos de personas entre 35 y 60 años de edad se deben a paros cardiorrespiratorios producidos por enfermedades cardiovasculares. De estos, el 40% se podrían evitar aplicando las maniobras de RCP dentro de los 4 primeros minutos. Antes de aplicar la RCP, debemos colocar a la víctima en una superficie dura, reconocer si respira o no, mediante la sistemática ver, oír, sentir y realizar el diagnóstico de la consciencia. En caso de inconsciencia, comprobar que la lengua no se haya desplazado hacia atrás mediante la maniobra frente-mentón y retirar los cuerpos extraños del interior de la boca, colocando el dedo en forma de gancho. Si no se obtuviera así respiración espontánea, se pasará a realizar la reanimación cardiopulmonar, que comprende el masaje cardíaco y la respiración artificial. El masaje cardíaco se basa en la posibilidad de comprimir el esternón sobre el corazón, ejerciendo presión sobre este. Nos colocaremos al lado de la víctima. Localizaremos el punto de compresión, que será 2 centímetros por encima del punto medio del esternón, y colocaremos el talón de una de las manos por encima de este punto.
Colocaremos el talón de la otra mano encima de la primera y entrecruzaremos los dedos. Presionaremos con el talón de la mano y no de la palma entera. Los brazos estarán en posición vertical, sin doblar los codos, siguiendo una frecuencia de compresiones de 80-100 por minuto, hundiendo el tórax de 3 a 5 centímetros. La respiración artificial deberemos primero de todo realizar una hiperextensión del cuello mediante la maniobra frente-mentón, colocando, a ser posible, bajo los hombros algún objeto modo almohada. Nos situaremos junto a la víctima. Le cerraremos las fosas nasales con los dedos a modo de pinza. Sujetaremos la mandíbula tirando de ella hacia arriba e insuflaremos aire durante 1 segundo, observando el movimiento del tórax, y retiraremos la boca para permitir la salida del aire. La secuencia de una correcta RCP consta de 30 compresiones torácicas seguidas de 2 insuflaciones. Una vez completadas 5 secuencias consecutivas, se tiene que comprobar de nuevo la existencia de respiración. En caso de no existir, se continuará con otro ciclo de 5 secuencias, y así sucesivamente hasta recuperar la respiración, lleguen los servicios sanitarios de emergencias o por propio agotamiento del socorrista. En el caso de que recupere la respiración, lo colocaremos en posición lateral de seguridad. Para aplicar las maniobras de RCP, tenemos que colocar a la persona accidentada encima de una superficie dura, realizar la maniobra frente-mentón para abrir la vía aérea y colocarnos junto a la víctima. Iniciaremos una secuencia de 30 compresiones torácicas seguidas de 2 insuflaciones. Una formación en primeros auxilios es necesaria en nuestros puestos de trabajo y en nuestra sociedad, pudiendo salvar un gran número de vidas. Ante una situación de emergencia, hay que realizar una secuencia de actuación consensuada en todo el mundo y que, como observaremos, responde al sentido común. El sistema PAS: proteger, avisar y socorrer. Proteger al propio socorrista y al accidentado, eliminando los peligros que aún existan, apartando al accidentado de zonas de riesgo y señalizando el lugar del accidente. Avisar siempre que podamos al teléfono 112, indicando el lugar y la localización del accidente, cómo se ha producido, el número de heridos y la gravedad de estos, y si existen o no peligros añadidos. Socorrer con calma y serenidad y evaluar el estado del accidentado para determinar posibles lesiones. Si está inconsciente y no respira, debemos iniciar las maniobras de reanimación cardiopulmonar, RCP. Para realizar las maniobras de RCP, pondremos al accidentado sobre una superficie dura. Le abriremos la vía aérea mediante la maniobra frente-mentón, asegurándonos de que no haya ningún cuerpo extraño, e iniciaremos una secuencia de 30 compresiones torácicas seguidas de 2 insuflaciones. Estas maniobras las suspenderemos cuando la víctima recupere la respiración, cuando lleguen los servicios sanitarios de urgencias o por propio agotamiento del socorrista.